Sí. Sí. Al encontrar en algunas empresas que un mismo cargo, digamos que hay a ver, es normal encontrar en una empresa un mismo cargo Ujú. en unas áreas pues parecidas o en distintas sedes, que el mismo cargo pues tenga una diferencia de salario no muy grande. Pues, entonces uno ahí pregunta, ¿este por qué gana un poquito más? No, porque es más antiguo. Normalmente esa La es la respuesta experiencia. que nos dan, ¿no es cierto? Ujú. Pero a veces el mal manejo de los salarios ha arrojado que algunas personas estén muy distantes de otras en casi que en unos cargos muy análogos. ¿Sí? Ujú. También detectamos que era porque a veces utilizaban el salario como un beneficio, como un incentivo directo. Entonces, Ujú. venga, yo soy más cercano a usted, entonces venga, yo le subo el 10. Sí. No, no, como que no hizo mucho de lo que yo pienso, entonces yo le subo a usted el 5, pero son los mismos. Ujú. Entonces llega eso y en 3 4 5 años generan una brecha Claro. larguísima, altísima. Y después entonces se empieza como inclusive a proponernos a nosotros los de gestión humana, bueno, ¿qué voy a hacer yo para nivelar a este señor que está por ahí arriba con este señor que está por acá abajo? Venga, yo Mm, necesito una solución. Sí, sí. Y ahí entonces, tenemos por un ejemplo, reto. ¿Cómo? ¿Cómo la van? última vez, la Ujú. última vez nos tocó sentar a todos los veteranos, Sí. nos tocó sentarlos y prácticamente convencerlos de que le íbamos a liquidar parcialmente parte del salario para podernos nivelar con el salario razonable. Ya. Un salario razonable en un puesto de trabajo de 1.200.000 personas con 3 millones de pesos. Ya. Casi que no Ujú. lo hacemos porque cuando usted se sienta con la otra persona y le dice, vea, usted que se gana 3 y el resto todos se ganan 1.200.000, es el mismo cargo, ¿cierto? Y el mercado, como tú dijiste, le paga 1.200.000, 1 millón de Ujú. pesos. Yo tengo que hacer algo con usted, ¿cierto? Una de las estrategias que yo vi, pues que dio resultado, entre comillas, porque también fue muy duro, Ujú. venga, yo le liquido a usted 1.500.000 y le doy una liquidación total sobre esa plata. Casi Mm, prácticamente vuelvo y lo contrato, pero le claro. conservo la antigüedad. Bueno, puede Y ser le, una estrategia. y le Ujú, liquido esa vale. otra parte, pero te estaba contando que esos son líos en los que uno se mete con Claro, este tema de los porque al salarios, es principio no hay impresionante. políticas establecidas para la Sí, sí, asignación de salarios, simplemente es el que me cayó bien, el amigo de Peranito, el familiar, entonces como es familiar, paguémosle más, como eso se ve mucho en las empresas, pero pues parte de nuestra responsabilidad desde la gerencia consciente de personas es empezar a mirar pues cuáles son los métodos que se están usando para la asignación de salarios, los puntos críticos para la asignación de salarios y más allá del método, pues cuáles son esas políticas y en qué principios se está fundamentando la asignación de salarios. ¿Y qué es lo mínimo que se pide? Pues que sea una asignación justa, que sea una remuneración justa y eh, equilibrada, y y equilibrada, equilibrada. Ujú, con el que, mercado y con lo que hay adentro, tiene que haber un exacto, equilibrio. tiene que haber un equilibrio, pues porque por lo general, lo que menos retiene al personal es temas de dinero. ¿Por qué? Porque si la motivación de un empleado está centrada únicamente en ganar más salario, pues la empresa se demora tiempo para hacer aumentos, hay que mirar toda la estructura financiera, el músculo financiero de la empresa para soportar No sé, se su entró contigo. nómina, ¿cierto? Entonces, fácilmente un empleado se nos fuga de la organización cuando su única motivación es la remuneración No, no, no. financiera. Estamos en un mundo capitalista, necesitamos el dinero para, para nuestras necesidades, ¿cierto? Para hacer las transacciones del día a día, ¿sí? Sin embargo, pues ya ahora está muy cuestionado el tema de que nos centremos en que la motivación únicamente es el El salario. salario. Sí, eso Parecido sí. a lo que hablábamos, se discutía en ese artículo, ¿se acuerdan cuando les mandé un artículo sobre micromanager que estaba en inglés? Sí, al menos Que eso lo... Shirley creo que fue la que nos ayudó a traducirlo. Ujú. Incluso estilos de liderazgo, estilos de dirección, influyen más en la motivación de un empleado que la misma remuneración. Entonces el empleado empieza a sopesar y dice, no,
estoy cansado de mi jefe, de la forma como dirige mi jefe, prefiero irme a otro trabajo en el que me pagan menos por mi salud pero tengo mental y mayor calidad emocional. de vida. Sí. Exacto. O Profe, y eso del salario, perdón, eso del salario emocional. muy Muchas interesante. veces las Excelente. empresas ahorita les meten como más la ficha a ese tema. Sí, ¿Viste el video de Alquería? excelente. Sí, Sí, eso se llama compensación. Lo que pasa es que por lo general hemos creído que la compensación únicamente va en términos monetarios, pero hay compensación financiera y compensación no financiera. De todas maneras, ustedes van a profundizar un poquito más esto en estrategias en el núcleo de mantenimiento y retención. Sin embargo, te lo introduzco el tema. Por acá está la compensación financiera y la no financiera. Dentro de la financiera tenemos los temas que por ley debemos asumir para la nómina, pues por ejemplo el tipo de contratación, si es una contratación civil o laboral, no es lo mismo la contratación civil que la laboral. Por lo general la contratación civil está dada por un contrato que se llama prestación de servicios. Y ahí las obligaciones de parte y parte son diferentes, porque tú, ok, no se preocupen, no te preocupes, Amanda, entendemos pues el tema. Entonces, en la compensación financiera hay perdón, en el contrato civil hay unas relaciones de contratista-contratante. Yo contrato un servicio y espero que el contratista responda con sus capacidades ante ese servicio. Hay las obligaciones por ley de los aportes sociales, ¿a quién le corresponde? Al contratista, ¿cierto? Pero el contratante está también en la obligación de hacerle vigilancia al contrato. ¿Cuándo se convierte en un contrato laboral? En el Código Sustantivo del Trabajo hay 3 condiciones fundamentales y nosotros caemos mucho en ese error cuando estamos en temas de contratación por prestación de servicios. El Código Sustantivo del Trabajo dice que incluso, de hecho, un contrato pasa a ser laboral cuando se cumplen 3 condiciones. La primera es subordinación, es decir, que el empleado recibe órdenes directas. Órdenes. Ajá. La segunda, en esa subordinación, que hay un cumplimiento de horario. En esa subordinación puede haber un cumplimiento de horario. Que recibe un salario fijo y que está cumpliendo una actividad, un cargo específico. Esas 3 condiciones son fundamentales para que haya un contrato laboral. Incluso, por ejemplo, nosotros caemos mucho, Rosita, la empleada del servicio, la tenemos con un contrato de prestación de servicios, pero resulta que todos los días le decimos a Rosita, Rosita, mañana llega a las 8 de la mañana y se va a las 6. Me deja planchado y lavado toda la ropa del niño, me tiende las camas, me barre, me tan. ¿Qué está pasando ahí? Hay una subordinación. Entonces Rosita puede irse para la oficina del trabajo y alegar que de hecho ya tiene un contrato laboral. Ahí Automáticamente está. las condiciones cambian, ¿cierto? El contrato está tipificado. Ajá, entonces un contrato se puede dar de hecho, se puede hacer por palabra o se puede hacer escrito y es válido. Si yo te digo, Juan, te voy a contratar para que me prestes unos servicios de consultoría, ¿estás de acuerdo? Arrancamos el lunes. Sí, de una, contráteme. El lunes arrancamos. Eso es un contrato de palabra y el Código Sustantivo del Trabajo lo respalda. Entonces, Sí. la remuneración ahí en términos salariales varía muchísimo de acuerdo a las obligaciones. Entonces, aquí te estoy pagando una cantidad determinada por tu servicio y establecemos la forma de pago de esa cantidad determinada en un contrato civil. Y en un contrato laboral te estoy pagando un salario, ¿sí? Por esa actividad continuada, por esa subordinación, por ese rol que estás ejerciendo. Entonces te estoy pagando un salario. ¿Qué es lo mínimo que te debo pagar? El salario mínimo legal vigente. Y ya y si hay unas responsabilidades compartidas para los aportes sociales. Va todo el tema tributario, para el tema de la salud, para el tema de la pensión, de la afiliación a riesgos laborales, ¿cierto? Hay un tema compartido de esas responsabilidades sociales. Claro, Okay. hasta ahí con el tema de dinero, ¿cierto? Sí, entonces ellos allá como que en el documento hablan entonces de un manejo de la compensación de una manera como más estandarizada y equilibrada. Y que para los empleados eso es sano y lo perciben bien. Pero para cerrarle el tema a María,
La compensación, cuando hablamos de compensación total, incluimos elementos también no financieros, que el empleado lo percibe como parte de su remuneración y que nos ayudan también a mantener al empleado y a responder o atender sus necesidades. Eso pues obviamente en sintonía con los propósitos de la organización, con la capacidad incluso financiera de la organización. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de Alquería. Una compensación no financiera de Alquería es para algunos empleados la flexibilidad horaria. Exacto. Eso es una compensación no financiera. Hace parte de mi remuneración. Yo tengo la flexibilidad de trabajar desde mi casa, teletrabajo, o tengo flexibilidad horaria porque trabajamos por proyectos. Eso lo percibo como una compensación de mi trabajo. Les da, les asegura la leche mensualmente en su canasta familiar. No tienen que comprar. Compensación en especie, no financiera, ¿cierto? Les facilita créditos hipotecarios, compensación no financiera. Diferentes actividades y estrategias que incluyen la compensación financiera. Y eso se percibe en el sistema de compensación total de la organización. Apoyos para estudio, que el 25% de descuento en una matrícula, que el apoyo en tanto porcentaje en una matrícula, compensación no financiera. Entonces, las empresas, como dice María, cada vez están siendo más conscientes de que lo que retiene al personal no es solamente el dinero, que fácilmente se nos van, sino otras cosas aunadas a la calidad de vida y a cómo la organización comprende las motivaciones y las necesidades de sus empleados y responde a ellas en la medida que puede, y ahí estamos alineados en la estrategia gana-gana. El empleado gana y la organización gana porque finalmente, ¿qué va a pasar con ese empleado que se siente mejor remunerado? Pues va a tener más sentido de pertenencia, va a prestar Sí. un mejor servicio, va a estar más empoderado de su rol, ¿cierto? Entonces, muy interesante esos temas de compensación. Listo. Bueno, nosotros en este núcleo hemos hecho un recorrido muy interesante e incluso osado decir gerencia consciente de relación, ¿sí? Cuando hablamos desde el psicoanálisis, vamos a poner un poquito psicológica, psicóloga. Cuando hablamos desde el psicoanálisis de el inconsciente, como lo definía por allá un señor que se llamaba Freud, quiere decir cuando actuamos y nos dejamos llevar por impulsos que nos hacen repetir acciones que no dominamos, que no controlamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre termino casado o casada con parejas que me abandonan. No sé, eso es un patrón de comportamiento que se repite, Giovanni, eso es un patrón de comportamiento que se repite, pero yo no sé por qué pasa eso. Entonces, el que lo hace de manera inconsciente se quejará, pondrá en la queja, no, es que siempre me abandona, pero no empieza un proceso de entendimiento de qué responsabilidad tienen eso, qué patrones ven esas parejas y cómo las consigue. ¿Será que inconscientemente lo que busca es repetir esa sensación de abandono? ¿Qué ha hecho para cambiarlo? ¿Qué ha hecho para mantener eso? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a cuestionarnos la manera como nos hemos relacionado, como nos hemos situado ante el mundo, pues ahí empezamos a empoderarnos y a ser conscientes de cómo tejemos esas relaciones. Entonces, el llamado a la conciencia es simplemente darse cuenta. Así se traduce, darse cuenta. Darme cuenta cómo me relaciono, darme cuenta cómo gestiono las relaciones en mi empresa, darme cuenta, ¿sí? Porque por lo general no nos damos cuenta. Y cuando no nos damos cuenta nos ponemos en una situación, en una postura desde la queja, ¿sí? Entonces cuando uno escucha en una organización a alguien quejarse mucho,
es que me pagan mal, es que me pagan tarde, es que esto, es que el jefe, es que el compañero, es que esto, ¿cierto? Entonces, la invitación es cómo se empodera de su discurso y dice, ah, es que yo también tengo responsabilidad. Entonces está el que llega tarde todos los días a la reunión, ¿sí? Y el jefe se queja de él por los pasillos, pero no le dice de frente, ¿sí? Y el que llega tarde todos los días a la reunión le da miedo decirle al jefe qué le pasó o hablar con el jefe o enfrentar la situación. De manera inconsciente se están repitiendo patrones en las organizaciones que no se permiten dar cuenta y resolver la situación. Entonces, el llamado a la conciencia se traduce en darse cuenta. Esa es la frase clave y ya vamos empezando el cierre de esta osada denominación del núcleo. Entonces, gerencia consciente de relaciones es darme cuenta cómo se tejen las relaciones al interior de la organización y eso cómo le pega a la cultura organizacional, al clima organizacional, y cómo está alineado con la estrategia del negocio, con el propósito del negocio, ¿sí? Y los demás, cómo se están situando frente a eso. Hay un postulado psicológico que me parece muy interesante y es que por lo general el psicoanálisis partió de patologías. Entonces, que el Edipo, no sé qué, y entonces ahí el Edipo es un mito enfermo, que es que Edipo se enamoró de su mamá y quiso matar a su papá para quedarse con su mamá. Entonces, parte de una enfermedad y una patología y fundamentamos una ciencia como la psicología, el psicoanálisis, perdón, en una patología. Entonces, hay un mito mucho más bacano, que es el mito de Ulises. Y es como Ulises iba a ser reclutado para la guerra y él no quería ser reclutado porque tenía a su hijo pequeño y a Penélope, su esposa. Entonces, lo que hizo Ulises fue coger un tractor de recolección de trigo y empezó a dar vueltas como un loco por la manga, por el trigo, y a hablar y a gritar como loco. Entonces llegaron los de el ejército a ver si estaba tan loco Ulises y le pusieron al hijo al frente, se lo atravesaron. Mejor dicho, le tiraron al hijo, se lo atravesaron a ver si pisaba al hijo con el tractor. Entonces lo que hizo Ulises fue que rodeó al hijo y siguió haciéndose el loco. A eso le llamamos esfera libre de conflicto. Entonces en las organizaciones siempre hay esferas libres de conflicto. Y con los seres humanos, ¿siempre hay conflictos? Sí. En las relaciones de trabajo siempre hay conflictos, sí. Pero también hay esferas libres de conflicto y nosotros desde las relaciones conscientes vamos a aprender a trabajar con esas esferas libres de conflicto. Por ejemplo, hay un empleado eh, que no está rindiendo muy bien en su trabajo, ha disminuido el rendimiento. Le hemos puesto varios planes de mejora, el eufemismo de los planes de mejora, pues porque para no decir el tema de debilidades o la amenaza de que si no pasas te vamos a echar, entonces planes de mejora, ¿cierto? Pero más allá de que tenés que mejorar esto porque estás mal en esto, no indagamos en qué está bien ese sujeto. ¿Qué es lo que hace que ese sujeto, a pesar de que no tenga un buen rendimiento, vaya todos los días a su trabajo? Y fortalezcamos eso bueno. Por ejemplo, a mí lo que me motiva a ir a mi trabajo es la socialización, la hora del almuerzo, porque ahí me encuentro con tales, tales, tales y hablamos de pesca y a mí me gusta mucho la pesca. Pues, ¿por qué no abrimos espacios de conversación en la empresa, una hora de venga, le cuento en la empresa y que cada uno socialice sus pasiones y que el que sabe tanto de pesca le cuente de pesca a sus compañeros? Estoy hablando cualquier barbaridad, pero estamos trabajando con la zona libre de conflicto de esa persona, robusteciendo esa zona libre de conflicto para que enfrente el conflicto de una manera más razonable, más sana y robusteciendo algo que está muy bien, pues va a tener más elementos para enfrentar lo otro. Entonces,
si ese empleado bajó su rendimiento, pero yo sé que es muy bueno por fuera en pesca y lo pongo a dar una charla y una capacitación de pesca y a formar un grupo de pesca en la organización, pues eso, ¿cómo le va a pegar a su rendimiento luego? ¿Cómo le va a pegar a sus motivaciones luego? ¿Sí? Entonces, también lo hizo Juan. Sí, claro, da resultado porque estás escuchando y le estás ayudando a ese empleado a darse cuenta. Entonces, aquí hay dos temas claves en la gerencia consciente de relación. ¿Sí? La primera es identificar qué es eso inconsciente que se repite en las organizaciones, que todo el mundo hace, pero que nadie sabe por qué. Es que aquí se hacen las cosas de la misma manera, es que aquí se ha hecho todo siempre así. Es eso que es inconsciente, que siempre se ha hecho de la misma manera. No, y llevamos 20 años haciendo eso y se ha hecho durante 20 años así. Por ejemplo, yo conozco una empresa una empresa de material publicitario de acá de Sabaneta, una empresa que lleva 47 años. Y ellos, una empresa muy tradicional, muy dada a los procesos, muy dada a los procedimientos, un operario manejando una máquina toda la vida. Y empezó un boom de innovación en el medio del material publicitario, del material gráfico, máquinas más automatizadas, material publicitario inteligente que está conectado a software, como la inteligencia de las cosas. Entonces, esta empresa se vio, ¿cómo se dice? Eh, aplastada hasta cierto punto por todo ese boom tecnológico y empezó a decir, no, nosotros tenemos que fomentar la cultura de la competencia, perdón, de la innovación. Pero ¿cómo lo hacemos si tenemos empleados que llevan 30 años con nosotros haciendo lo mismo de la misma manera? Un reto muy grande, ¿cierto? Gerencia consciente de relaciones. Hay un reto organizacional que es volcarse de la innovación y tenemos una cultura tradicionalista, una cultura a los procesos, a los paradigmas de que aquí se hacen las cosas de la misma manera. Entonces ellos lo fusionaron y lo resolvieron con un asunto muy interesante que se llama la cultura, que ellos denominaron la cultura de la innovación. La empresa se llama Papelcart, con D. Y a la campaña le pusieron Papeltura, como cultura de la innovación en Papelcart, para que el empleado se empezara a apropiar. Y ellos entendieron que la innovación no era algo elevado, de términos raros, de procesos tecnológicos costosos, sino que la innovación empezaba desde el puesto de trabajo. Y bajo la metodología de Canvas, para los procesos de ideación de negocios, armaron grupos de trabajo fusionados con todos los niveles de la organización. Entonces, un grupo de trabajo podía estar conformado por el director de exportaciones, por el director de, no sé, de diseño, por el gerente, pero también por el operario de la máquina tal, por el contador. Entonces, juntaron todos los niveles de la organización y les pusieron un reto de cara a cómo ser más eficientes en su trabajo bajo la metodología, bajo la premisa de, ¿cómo es que se llama? Este método oriental que busca la eficiencia en el trabajo. El Kanban. No, no es el Kanban. Kaizen. Kaizen, bajo la metodología Kaizen. Entonces les dijeron, bajo la metodología Kaizen y con los modelos Canvas, propónganle a la empresa algo para mejorar un proceso. ¿Cierto? Te complemento algo ahí, así, así. Sí. Excelente lo que nos estás contando. Aparte de que lleva 20 años y no quiere cambiar, también hay una influencia de los grupos de interés o los stakeholders. Por ejemplo, un grupo de interés que no deja cambiar las cosas, que es el sindicato. Entonces es como tan sabrosito cuando se hacen esos grupos de trabajo como el que tú estás diciendo en la empresa del papel, y usted mete al del sindicato, al directivo del sindicato. Entonces cuando se genera unos principios para esos cambios, el directivo del sindicato está ahí, él participó y él no puede oponerse a aplicar eso porque es producto de él.
Ujú. Entonces ahí usted trata de, entre comillas, pues y de buena manera neutralizar un poquito, por ejemplo, ese grupo. Ya, Sí, hay grupos de influencia dentro de la empresa que a veces, si nosotros no los trabajamos desde gestión humana, muy nos interesante, torpedean y no nos dejan hacer los cambios. No muy nos dejan. Porque, interesante. por ejemplo, para los sindicatos Sí. es muy cómodo que se mantenga lo que se viene dando hace 20 años, Ujú. ¿cierto? Entonces, la señora que trabaja con la máquina de escribir acá en la oficina y se gana un poco de plata porque tiene esa antigua, ¿cierto? Y le pongo el Ujú. computador y ella no quiere trabajar con el computador, ella se queda con el sindicato. Sí. Y ya que no, que yo quiero trabajar así porque es que yo llevo 20 años trabajando así y esto es persecución laboral. Entonces, ahí tocas un punto importante. Les cierro la experiencia de Papel Car. Pues ellos entonces al final del año expusieron sus proyectos, premiaron y el reto es de empezar a implementar los proyectos. Y en procesos muy sencillos, pues no fue una innovación elevada, sino como mejorar ciertos procesos, hasta el manejo de los tiempos, el manejo de la electricidad, pues salieron propuestas muy interesantes que fueron producto de los mismos operarios, de los mismos empleados, de la fusión de equipos y de empezar a impulsar ese motor de la innovación desde la cultura organizacional. ¿Se acuerdan de la frase de que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno? Entonces, si esta empresa hubiese querido llegar con un proceso de innovación de la noche a la mañana, ¿qué pasa? Pues la cultura organizacional se lo absorbe, pierden dinero, pierden inversión, se quedan endeudados, ¿cierto? ¿Y quién implementa, quién opera, quién entiende, quién apoya esa iniciativa? No tenemos personal que lo apoye, ¿cierto? Entonces es muy interesante que Juan hable de los sindicatos. De hecho, por ahí en Mars de la Tierra hay un sindicato, y es que el sindicato en su esencia es necesario y es bueno. Los sindicatos nacieron por allá en Estados Unidos, no me acuerdo en cuál estado propiamente, para defender los derechos del trabajador, pero es porque después de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, cuando ya las personas empezaron grandes migraciones hacia la ciudad, eh, no había un control de los derechos humanos, de los derechos frente al trabajo, frente a la calidad de vida. Entonces una persona trabajaba en el día 16, 18 horas, trabajaban los niños, trabajaban las mujeres en embarazo con trabajos riesgosos. Habían personas que trabajaban en un metro por un metro cuadrados en posiciones incómodas todo el día. Había exposición a químicos y aparatos peligrosos todo el tiempo por el acelerado crecimiento de la industria. Entonces en Estados Unidos nace esto con el fin de empezar a velar por el bienestar del trabajador. Y luego de la Segunda Guerra Mundial empieza algo muy interesante que es la regulación empresa-estado-empleado o la mediación empresa-estado-empleado. Entonces el Estado empieza a decir, venga, es que nosotros tenemos un deber como Estado y es de vigilar que el empleador sí sí cumpla con cuidar los derechos de sus empleados. Hay una regulación más clara, empresa-estado, empleado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia el Código Sustantivo del Trabajo se crea en 1950, imagínense, apenas en 1950 se empieza a regular que no se puede contratar niños, que no puede haber explotación infantil, que hay una cantidad de horas definidas para trabajar a la semana. Apenas en 1950 se empiezan esos acuerdos frente al cuidado de los trabajadores. Y propiamente en Colombia, en la Constitución del 91 se empieza a promover un derecho que se llama el derecho a la libre asociación. Por eso es que tú no puedes ni siquiera insinuarle a un empleado que no pertenezca al sindicato, ni siquiera insinuarlo, porque estás vulnerando su derecho constitucional a la libre asociación. ¿Sí? Entonces, el sindicato, si una empresa lo ve desde su esencia, desde su razón de ser, puede ser un stakeholder estratégico. ¿Sí? Desde su razón de ser,
el sindicato es un stakeholder estratégico para la Excelente. toma de decisiones, para conocer realmente cuál es la proyección del negocio. Entonces, en su razón de ser, es un aliado estratégico. Que en el camino se van torciendo personas que pertenecen a los sindicatos, porque los seres humanos tenemos de pronto detrás algunas necesidades de poder, de corrupción, de control, y se empiezan a truncar intereses personales por encima de los bienes comunes. Pasa, en las empresas pasa, pero la esencia de un sindicato es eso, cuidar los derechos del trabajador y ser un aliado estratégico para la empresa. Ustedes, alguna vez les pregunté que cuántos sindicatos tiene Ecopetrol. No, No, imagínense cuántos sindicatos puede tener Ecopetrol. pues me imagino que varios, ¿no? 14, O sea, 14 sindicatos. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocer, Santi había dicho que 3. Yo tuve la oportunidad de conocer al director de recursos humanos de Ecopetrol y él en su labor pues tiene que relacionarse con ese stakeholder que son sus sindicatos. Y el sindicato tiene la oportunidad, no tiene voto en la organización, pero sí tiene voz, y tiene la oportunidad de mediar en decisiones tan importantes y que son estratégicas, ni siquiera de cara al empleado solamente, que son tan estratégicas como si seguir haciendo exploración de petróleo con el método del fracking. Que es un método como de excavación de la tierra con unos químicos, pues que se ha comprobado que el agua se contamina, entonces empieza una contaminación orgánica a todo el terreno y se vuelve, pues hay efectos como en la fertilidad de la tierra, en los animales, ¿cierto? Entonces, en decisiones tan trascendentales, los sindicatos de Ecopetrol pueden tener voz. Y de hecho, Colombia tiene 7 años de petróleo nomás en temas de los pozos de petróleo que hay, pero el petróleo es representa más del 50% de los ingresos del país por exportación. Entonces, es inminente la búsqueda de hidrocarburos. Entonces, Ecopetrol sí o sí quiere implementar estrategias de búsqueda, pero tan importante es la voz del sindicato que dicen, bueno, sí, busquemos petróleo, pero ¿a costa de qué? ¿Cuál es el método? Entonces ellos han frenado su operación de fracking por la voz del sindicato. O tienen que cambiar sus estrategias por la voz del sindicato. Entonces, miren qué tan interesante cuando el sindicato comprende su rol de cara a la estrategia de la organización y al impacto de las decisiones de la organización. Entonces, interesante ese tema de los sindicatos. tengo otra pregunta, Sí. pero es con el documento. Uh-huh. No me quedó como muy claro porque en sí despidieron a Robert Macaron. Porque, a María ver, Robert Santiago, ¿por qué creen que a Macarrón? ¿Por qué creen Macaron, por qué creen que despidieron a Macarrón? porque el hombre llega y lo contratan, hacen toda una bulla pues para contratarlo, inclusive el japonés hace pues todo el Yo sí tengo protocolo, ¿cierto? Y el señor Robert dice que tiene buenos resultados, presenta excelentes resultados, pero Ujú, se une la junta para despedirlo. ujú. Hay un tema como raro ahí ¿Y qué pasaría? hay un tema como raro de cultura, Ujú, pero no tuve como todo el contexto. ujú. ¿Ustedes qué opinan, María y Santiago? ¿Por qué despedirían a Macarrón? Pues primero no le hizo caso al de recursos humanos, no lo contrató pues como lo que yo alcancé como a leer, Ah, que mirara, que hiciera una planeación, que hiciera el perfil del cargo, pues, y él dijo, no, excelente. contrato y ya, de malas me voy por Excelente. encima de usted. A mí me gustó, Ajá, no le entonces importó.
Empezaron en la contratación de Macarrón a ver cierta, incluso en la selección de Macarrón, como ciertas Con inconsistencias. perfil. Él era Sí, qué, él no tenía ni el perfil, me acuerdo no, que no tenía el perfil, conocía algo de logística, pero no tenía todo el perfil ni las Era, competencias para era desempeñar el geólogo, cargo. era Ajá, geólogo. era geólogo, no recuerdo. No Sí. eso. tenía, no tenía todas las competencias para desempeñar el cargo. No. Entonces, yo sospecho que lo despidieron fue más por un tema de resultados. Pero como dice Santiago, más relacionados con la resistencia al cambio, porque Ujú, resultados, digamos, financieros sí presentó. ujú. Producción, pues sí. Santi, ¿puedes profundizar más tu hipótesis de que por qué echaron a Macarrón? Ujú. Y además era como el hijo de una conocida. Mm. Ujú. Entonces, antes de que Santiago nos profundice más en su hipótesis de que lo echaron porque se resistía al cambio, ahí también hay un punto importante en el tema de las relaciones conscientes. Y es que está muy bien contratar al hijo de tal, al recomendado de tal. Sin embargo, desde el proceso de selección nosotros estamos alineando, pues alineando suena como un poquito fuerte, pero estamos articulando, ¿no? De alguna manera la organización con la persona. Y nosotros tenemos un deber y es que haya lo menos posible brechas entre la persona y la empresa. ¿Qué tipo de brechas? Por ejemplo, la brecha de valores. Si los valores, entre más alejados estén los valores de la persona con los valores de la organización, pues mayor va a ser esa brecha y el proceso de adaptación a la organización pues va a ser un poco más complejo. ¿Cómo se abren esas brechas también más? Cuando no se tiene bien definido el rol perdón, el cargo, porque una cosa es cargo y rol. ¿Conocen la diferencia entre cargo y rol? El cargo está más relacionado con la estructura y el rol más con las responsabilidades. Sí, el rol va más como con lo que asume el papel que asume la persona dentro de la organización, cómo se apropia de ese cargo y el cargo, pues estructuralmente cómo está diseñado de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, también desde el diseño del cargo, qué se le pide a ese cargo, qué competencia requiere la persona que va a desempeñar ese cargo, qué experiencia, qué salario también va a recibir, cuál es su lugar dentro de la organización. Desde allí se empieza a gestionar conscientemente la relación. Y en la medida en que se busque el ajuste, ¿cierto? De que el perfil, una cosa es el cargo y otra cosa es el perfil, que el perfil de esa persona sí corresponda a lo que el cargo requiere y que además esta persona se sienta compatible con el cargo, pues menos va a ser la brecha. Entre más se aleje el perfil al cargo, pues mayor se va a hacer la brecha y más va a ser, mayor va a ser el proceso o más difícil va a ser el proceso de adaptación. A veces las empresas en los procesos de selección prefieren sacrificar, por ejemplo, experiencia. Dicen, no, tiene toda la actitud, tiene incluso conocimientos que lo pueden respaldar, pero la experiencia se la vamos ayudando a adquirir acá. O hay empresas que sacrifican el tema de habilidad, dicen, no, tiene unas ganas increíbles, pero todavía no sabe gestionar clientes. Aquí le enseñamos y aquí lo capacitamos, lo importante es la actitud que tiene, ¿sí? Entonces, también eso va alineado con el enfoque que le dé la empresa al cargo. Pero María toca un tema fundamental y es cómo gestionamos la relación consciente desde el proceso de diseño del cargo, que incluso eso es estratégico para la gestión humana, el diseño de cargos, hasta la contratación y el proceso de adaptación de ese nuevo empleado en la organización. Por aquí nos Sí. dice Santiago, sí, Juan. No, también había una relación entre las competencias blandas y las competencias técnicas. Es decir, la empresa a veces prefiere sacrificar la competencia técnica
y que la competencia blanda exista, porque es que enseñar la honradez, enseñar la responsabilidad, técnicamente, pues No, esos es son un valores. problema. Y esos, Claro, pues eso es una competencia blanda, entonces es mejor sacrificar las otras competencias y que venga y traiga todo lo que él trae como persona, pues. claro. Y lo que hablábamos ahorita es de ajuste de valores, ¿cierto? Porque es que los valores hacen parte de la identidad de una persona, de su ser. Entonces, ¿qué observa? Comportamientos. ¿Qué se puede amoldear de alguna manera? Los comportamientos se pueden modificar, pero hay cosas de la identidad que son difíciles de modificar, ¿cierto? A no ser de que la persona haga un proceso consciente de darse cuenta y además de darse cuenta, emprende un proceso consciente de cambio o de mejora, ¿cierto? Entonces, por aquí nos dice Santiago, el documento hablaba de cómo él no se alineaba con los retos de la organización, los cambios, parecía que también había una resistencia por parte de Macarrón a los cambios, además que había una cultura muy diferente entre los terrícolas y los marcianos. Los terrícolas se resistían un poquito más a los cambios y ahí hay un reto también súper grande, sobre todo cuando una organización tiene sedes diferentes, tiene departamentos diferentes o se gestiona incluso por departamentos. Puede ser la misma empresa, pero está gestionada por departamentos. Empiezan a crear climas diferentes, culturas diferentes. Entonces se quiere implementar toda una estrategia en la organización, cómo hacemos lectura de esas culturas diferentes que se van creando en los departamentos. O incluso una empresa que está estructurada por procesos, el proceso financiero, el proceso de desarrollo, el proceso de mercadeo, no sé, y que tú vas de un proceso a otro y parecen empresas totalmente diferentes. Y en el almuerzo, un empleado de mercadeo te puede decir, ay, es que aquí se trabaja delicioso. Y un empleado de finanzas te puede decir, no, qué horror, qué chismoseadera en esos pasillos, qué cosa tan maluca. Entonces, incluso en una misma organización, de acuerdo a su estructura, se pueden empezar a tejer diferentes formas de cultura y eso tendrá mucho que ver con la filosofía inicial de la organización. Por lo general, cuando las organizaciones están más tambaleantes en su cultura, es cuando hay cambios de direcciones. Ahí es donde más tambalea, cuando hay cambios de direcciones, cuando hay cambios generacionales. Por eso las empresas familiares les tienen tanto susto que a la llegada de las terceras generaciones, que porque son las que tienden a quebrar la empresa. Entonces, tiende a ser complejo porque cada uno quiere imprimir su sello a la cultura organizacional sin hacer lectura de lo que ya se viene manejando en la historia de la organización, ¿cierto? Sí, eso es muy influyente, muy interesante. Bueno, yo quiero ir cerrando este espacio con dos reflexiones pues como interesantes. La primera es que el rol del gerente de talento humano en las organizaciones o del gerente de gestión humana en las organizaciones ya trascendió lo operativo. Nosotros debemos conocer la estrategia del negocio, conocer la organización y ser un puente entre la estrategia y la operación de esa estrategia. Para eso tenemos unos recursos, ¿sí? La gestión por competencias, la, la lectura de la cultura organizacional, la capacidad de planear estratégicamente el área de gestión humana, de diseñar los cargos de acuerdo también a esos propósitos y la capacidad financiera de la organización, de diseñar políticas justas salariales. Entonces nosotros ya tenemos diferentes estrategias para empoderarnos más de ese rol estratégico de la gestión humana y empoderar a nuestros equipos de trabajo. Y finalmente, ¿qué es la conciencia? Pues darse cuenta que ese es el primer paso para gestionar de otra manera las relaciones o de una manera consciente que implica que
se abran las puertas al desarrollo, a la evolución, al crecimiento, al cambio, cuando uno se da cuenta. Ese es el terreno de abono para promover el desarrollo en una organización, que la organización se dé cuenta de cómo viven aquí y ahora la cultura, cómo viven aquí y ahora los proyectos, cómo asumen aquí y ahora el cambio y qué hacemos para mejorar. Entonces, este núcleo tenía como propósito empezar a mirar todo el panorama de la gestión humana desde una visión estratégica y consciente de las relaciones. Entonces hablamos de cultura, hablamos de clima, hablamos de estructura organizacional, hablamos de compensación, hablamos incluso de cambios en el capitalismo, de cambios en las formas de trabajo, de cómo aterrizar la estrategia a la operación. Y ya ustedes a partir de este momento, desde el fin de semana siguiente, van a empezar a profundizar más en los macroprocesos de la gestión humana, ¿sí? Pero que sigan toda esa cadena de valor de la gestión humana. Entonces ya, ¿qué macroproceso sigue? El macroproceso de diseño de cargos y selección. ¿Ok? No sé Yo quería, si yo quería brevemente comentar alguno nos también. quiere hacer su cierre, sus conclusiones finales hasta ahora de los aprendizajes del núcleo. Yo quería adicionar algunas cositas a lo que tú dijiste con respecto a la gerencia de gestión humana. Ujú, Que uno dice, bueno, nosotros como gestión humana vamos a hacer ese puente y vamos a hacer que se sintonice y se coordine tanto lo que quiere la organización con el ser humano que viene a ser como el aliado pues estratégico y el miembro de la organización como tal, el ser ujú, humano y la organización. Pero no todo va a dar, siempre se va a dar. Siempre, ujú. por ejemplo, va a haber resistencia al cambio. Claro, total. El Entonces, conflicto va a existir. el gerente de gestión humana tiene que tener una paciencia y una forma de manejar esa resistencia al cambio y insistir. Tolerancia a la frustración, paciencia y persistencia. Si nosotros no tenemos eso, no hemos podido al menos generar cambios que sean significativos. Ujú, Y esto de la conciencia y darse cuenta que está como muy cercano al tema de la psicología organizacional. ujú, También está muy relacionado con eso de la racionalización como de la respuesta y el resultado. Usted es consciente cuando su conducta como tal, usted sabe qué respuesta va a tener y qué resultado va a haber. Si usted, si usted tiene una conducta que no sabe qué resultado y qué respuesta va a obtener, entonces no es consciente de esa conducta, ¿cierto? Esa ok. conducta no es consciente. Y yo le agregaría algo a eso y es también el tema emocional, Exacto. porque esas respuestas Ajá. están mediadas por las emociones, por las sensaciones. De hecho, hay estudios que soportan que el 95% de las decisiones que tomamos nosotros tienen un soporte emocional importante. Entonces, eso también está mediado ahí por cómo conocemos, entendemos y tramitamos las emociones en el trabajo, ¿cierto? También hay un tema Alguien por ahí importante. hasta me decía un comentario pues como medio raro, me decía que era como tener un zoológico y tratar de que todos los del zoológico hicieran como lo que el zoológico quisiera que se hiciera. Bueno, Entonces pero las yo le voy a cambiar el tortugas zoológico por la lenticas, selva. Sí, eso. uno en el zoológico pues tiene por aquí separadas las jirafas, por aquí separados los leones, Eso. pero en la empresa todo eso está junto. Está Entonces revuelto, está revuelto. todo eso está revuelto, entonces el león va y caza más, ¿cierto? De todo, cómo se comporta la selva. Ujú, exacto. No sé si Santiago y María quisieran decir algo para concluir. No, pues yo sí, pues Ujú, te quiero primero agradecer. Creo que tengo, pues como empecé el núcleo el primer día, ahorita tengo más manejo de los temas. Para ujú, mí este mundo es nuevo porque yo no trabajo en el área de recursos humanos, yo soy directamente administrativa y comunicación. ujú, Para mí aprender esto ha sido muy valioso.
entender qué es cultura, cómo es clima, qué es estructura. Para mí todo era como muy parecido, pero entenderlo y mirarlo dentro de la organización, como con el ejemplo, con todos los ejemplos que trabajamos en clase. La clase me parecía muy, muy chévere como la manejamos. Esos Súper. ejemplos prácticos muy ganadores, pues porque aprende uno más desde el ejemplo. Leer a veces se le complica ahora un poquito, pues, porque son muchas lecturas, pero bueno, uno le va poniendo el sentido común y asocia el tema como con la clase. Y sí, hemos aprendido, pues, en mi concepto, me llevo varios temas muy claros. Ok, me alegra mucho. Y que también los puedas poner en práctica en tu día a día profesional. Esa es la idea, esa es la Ok. idea. Gracias, Santiago. También dice la metodología desde lo consciente. Ahora, ustedes a partir de la semana siguiente van a cambiar, van a empezar un nuevo núcleo. Entonces, hasta aquí son nuestras sesiones sincrónicas. Yo me siento muy a gusto de haberlos acompañado pues en este cortico tramo, pero fue bien sustancioso. Gracias, Juan, por todos tus aportes, María, Santiago, por el compromiso, por hacer rico este espacio, porque finalmente el profesor puede disponer de muchos recursos, de muchas herramientas, pero finalmente quien le da sentido a la clase son ustedes. Y pues quiero invitarlos a algo, ya es un asunto muy personal, y es que a mí me parece una característica muy bonita del docente, perdón, del gerente consciente, y es la humildad. La humildad frente al conocimiento, la humildad frente al no saber, la humildad frente a rodearse de personas buenas y no sentirse amenazados, sino para hacer grandes sinergias de trabajo. Entonces, entre más arriba estén en una organización, más humildes sean. Esa es mi invitación personal. Eh, Nosotros quedamos con una entrega que finalmente, pues, por la mayoría quedó el video, pero el Sí. video con esas condiciones que están en el campus y el Pero soporte. tiene tiempo, Ujú. bien No editado, tiene claro, tiempo, pero sí hay unas condiciones pues para que sea bien agradable el creativo. video, creativo, buena iluminación y que responda a los cuestionamientos que que están ahí registrados. Listo. ¿Para Ana, qué fecha entonces, quedó? perdón, anexamos el archivo con el video, pero no Sí. necesitas el archivo físico con las Sí, respuestas o algo. anexan el documento en Word donde hicieron todo el seguimiento, o en Word o en PDF donde hicieron todo el seguimiento, y ya el video que dé cuenta de Que cómo ustedes, presentamos, sí, que hablamos. presentan, de cómo ustedes presentan ya todo el ¿Hasta tema. cuándo es el plazo? Hasta el El sábado. plazo que va hasta el 16. Ujú. Es sábado. Sí, sábado 16. Y se cuelga por actividades, trabajos y tareas. Sí, ¿Dónde donde está? dice evidencias finales, por ahí lo suben, incluso lo pueden convertir a un link de YouTube y suben el link. Para que no quede muy pesado. Ujú. Perfecto, listo. Ok. Listo. Ana Isabel, muchísimas gracias. María, Ana, gracias. mil Santiago, gracias, muy gracias. agradecida. Muchas Gracias. gracias. Igual quedamos en contacto. Cuenten conmigo como una amiga más. Por ahí en redes sociales yo soy muy activa en LinkedIn, Ana Hoyos. Por ahí es muy interesante que compartamos cosas, que hagamos una red profesional. Entonces, bienvenidos a que me agreguen al perfil y por ahí digamos en interacción. Listo. Muchísimas gracias, chicos. Igual estoy atento a las entregas hasta el fin de semana. Ok, Muchísimas gracias. gracias. Bueno, Chao. chao, chao.